Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y el tema que vamos a abordar el día de hoy es respuesta metabólica al trauma. Nuestro equipo está conformado por Arcos González André, Chávez Morales Laura Jimena, García Paredes Frida Adabela, Gómez González Caraviridiana y Jiménez Maldonado Diana Laura. La siguiente, por favor. Ah, bueno, iniciando con las definiciones, la siguiente, por favor. Primero, vamos a tener que traumatismo la podemos definir como la lesión física causada por una acción violenta o disruptiva que actúa en el cuerpo o bien por la introducción de un cuerpo en el cuerpo de una sustancia tóxica. Además, tenemos que entender también que la lesión se le define a la herida, daño o cambio patológico de un tejido corporal o bien cualquier anomalía local y visible de los tejidos. La siguiente, por favor. Y para entender el tema, tenemos que una respuesta se define como en medicina como la reacción de un organismo frente a un estímulo. Y la definición que nos introduce al tema es respuesta metabólica al trauma, que es la respuesta que se desarrolla que desarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión que consiste en la reorganización de los flujos de sustratos estructurales y enérgicos para atenuar las alteraciones producidas en el organismo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco acerca de lo que son los antecedentes históricos. Vamos a ver que a finales del siglo XVIII, mientras en la medicina había como una tendencia a clasificar y definir como tal las reacciones que se daban ante ciertas lesiones orgánicas, John Hunter, que fue un cirujano y biólogo inglés, va a sugerir que en este caso, en el trauma o durante el trauma, va a existir un proceso de vital importancia, lo cual quiere decir que no pertenece como tal al daño, sino más bien al intento de curar. Es decir, él nos dice que existe como tal una tendencia que va a ser natural al alivio o a la curación de las lesiones. Ahora, en 1920 vamos a ver que AUP es el que va a comenzar a relacionar como tal la respuesta del metabolismo con relación a la severidad del choque, perdón. Esto quiere decir que la disminución del metabolismo basal que va a existir ante un trauma o ante una lesión va a ser directamente proporcional a la severidad del choque. En 1928, Landis, haciendo referencia como tal al concepto de hipoxia tisular, él va a postular que la asfixia de los tejidos puede ser un factor de incremento a la permeabilidad capilar. La siguiente, por favor. Ok, en esta misma década, exactamente en 1926, vamos a ver que Carrel y Baker van a hablar acerca de que la alteración del metabolismo del tejido dañado va a jugar un papel importante en lo que es el proceso como tal de reparación del mismo, que es lo que les mencionaba acerca de Hunter, que nos dice que la tendencia va a ser natural al alivio de como tal de las lesiones después de un trauma. Ahora, no va a ser hasta 1932 cuando Cuthbertson va a describir dos fases de la respuesta metabólica como tal, que va a ser la fase EP, que en este caso pues es la de reflujo o bajada, y la fase flow, que se va a caracterizar por un hipermetabolismo y un hipercatabolismo, pero que más adelante les vamos a hablar específicamente de cada una de las fases. Ahora, no es hasta 1942 cuando Cuthbertson va a elaborar las bases como tal de la respuesta metabólica a una agresión. Esto lo hace determinando los conceptos de edema reaccionario y también de inflamación traumática. La siguiente, por favor. Ahora, los estímulos pueden ser de dos tipos. Tenemos que para que ocurra la respuesta al trauma, vamos a necesitar un estímulo al menos. Bueno, estos estímulos pueden ser a nivel, como ya dijimos, sistémico, local. Bueno, los mecanismos que inician, que regulan y que van a sostener no son completamente dilucidados hasta ahora. Sin embargo, se sabe que estos van a ser conducidos por dos vías que vamos a mencionar a continuación de manera más profunda. Pero es importante que de primera instancia tengamos en cuenta
vamos a requerir del eje neuroendocrino y de una respuesta hormonal o humoral. Y estos van a ser independientes a las características de nuestro huésped. Sin embargo, vamos a tener características que además lo modifican, que pueden ser las enfermedades coexistentes como una comorbilidad y el volumen de líquido que encontremos en nuestro paciente, algunos medicamentos que pueden ser ya sea de consumo de poca prolongación o ya de consumo crónico, y algunas de las sustancias que son consideradas drogas, ya sea ilegales o legales. Esto cobra relevancia porque, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente en edad productiva que se encuentra traumatizado, mucha o la mayor porcentaje de veces, se va a encontrar bajo los efectos de, por ejemplo, el alcohol o el etanol, o alguna sustancia depresora o activadora del sistema nervioso central. Esta respuesta, como ya les dije, va a obedecer a dos de los ejes que ya les mencioné, la respuesta hormonal y el eje neuroendocrino. Sin embargo, estos también van a estar controlados por la edad y por las situaciones externas en nuestro paciente. Ahora, tenemos características de esta respuesta. Y esta respuesta, como ya les dije, va a obedecer a un estímulo o a varios estímulos. La respuesta va a tener tres características importantes que van a ser muy útiles en la práctica clínica. La primera es que esta es universal. Significa que no importa si el daño está dado, por ejemplo, por un trauma, por dolor o por causas emocionales. Esta respuesta metabólica se va a dar de la misma forma. Ahora, eso no significa que se vaya a dar en la misma proporción. Ahora vamos a ver otra de sus características. La siguiente es que es estructural. Significa que todos los componentes de la respuesta metabólica van a estar relacionados entre sí. Unos se van a encargar de ser, por ejemplo, proinflamatorios y otros de ser moduladores. Pero todos están en constante relación. La siguiente y la última, que también es muy, muy importante, es que esta es proporcional. Significa que si yo tengo un trauma local o que se limita o se puede limitar a un trauma local, pues la respuesta va a ser meramente local también. Sin embargo, si los mecanismos reguladores se ven sobrepasados, entonces vamos a tener una respuesta sistémica y esto es generalmente lo que va a dar un pronóstico negativo para los pacientes. Y bueno, como ya sabemos, necesitamos el estímulo. Ahora, los factores que van a desencadenar esta respuesta son básicamente dos, que nos menciona la bibliografía, que es la hipovolemia y el dolor. Ahora, estos no son los únicos dos que pueden desencadenar una respuesta. De hecho, pueden existir otros factores que se conocen como factores primarios. Estos van a ser, por ejemplo, el cambio de volumen circulante, el estímulo de los quimiorreceptores, dolor, emociones, alteraciones de los sustratos sanguíneos, la temperatura, ya sea que se eleve o se disminuya, y alguna infección que haya concomitante. Y bueno, esto es muy importante ya que podemos ver que estos factores no necesariamente están limitados a que nuestro paciente tenga uno, que es la hipovolemia, o que tenga dolor. Y volvemos al ejemplo del trauma, por ejemplo, a raíz de un accidente de vehículo de motor. Nuestro paciente de primera instancia va a tener dolor, porque probablemente tiene una fractura. Entonces tenemos uno de los desencadenantes de la respuesta metabólica, que es el dolor. Y después, si nuestro paciente tuvo un trauma grave, va a tener hipovolemia, entonces va a haber un cambio en el volumen circulante. Y entonces vamos a tener ya por lo menos dos factores que van a desencadenar la respuesta metabólica. Significa que estos factores pueden estar de manera secuencial o al mismo tiempo, es decir, simultáneos. Y la suma de estos factores van a hacer que la respuesta sea, como les dije, proporcional a los estímulos. Y pues finalmente vamos a tener que si la respuesta es local a raíz de una lesión, la respuesta antiinflamatoria no puede controlarla, vamos a tener una respuesta ya sistémica, que va a desencadenar en una de las del diagrama que les presento, que puede ser el choque, que se logre la homeostasis, o vamos a desencadenar los mecanismos de muerte celular, que es por ejemplo la apoptosis, o ya vamos a tener una disfunción orgánica múltiple. Bueno, continuamos con las vías aferentes de la información. Una antes, por favor. Ok.
En estas vías vamos a encontrar principalmente dos, una vía nerviosa y una vía humoral. En la vía nerviosa encontramos que la respuesta que va a dar el sistema nervioso va a ser instantánea, sobre todo en las respuestas medulares. Estas van a integrar la respuesta de los reflejos motores de defensa. Sin embargo, las respuestas y la información sistémica va a necesitar de una mayor elaboración. En 1959, Hume y et al. demuestran que si el sistema nervioso periférico se encuentra intacto, las señales del dolor nociceptivo se van a transmitir a través de las vías sensoriales hacia el cuerno dorsal de la médula espinal y de ahí también se van a transferir al núcleo ventral posterior del tálamo. La que sigue, por favor. Bueno, el estímulo. El estímulo inicia con la irritación de las terminaciones nerviosas periféricas. Esta va a estimular a las porciones caudal y ventrolateral del bulbo raquídeo, el locus ceruleus y el área gris de la región dorsal de la protuberancia. También vamos a ver reflejado que va a haber una disminución del volumen sanguíneo circulante. Este desencadena los impulsos aferentes de los varorreceptores. ¿De dónde? De los bulbos carotídeos, la aorta y las aurículas. Posteriormente, estos van a converger en el núcleo del tracto solitario y las estructuras de la porción dorsolateral del bulbo raquídeo. A partir de este momento, el impulso comienza a ascender hasta llegar al eje hipotálamo-hipófisis y al sistema nervioso autónomo. En esta parte se van a estimular la liberación de mediadores químicos, como cuáles la adrenalina y la noradrenalina. Estos van a ser activados por factores de alarma, temor, pérdida sanguínea, hipotensión arterial y el aumento de la actividad del sistema nervioso central. La que sigue, por favor. Tenemos la siguiente vía, que es la vía humoral o señales circulantes. En esta parte vamos a encontrar numerosos factores circulantes y no nerviosos que se generan en el sitio intervenido. Aquí es donde vamos a ver la acción de los mediadores de la inflamación, como cuáles, como los factores del complemento, metabolitos del ácido araquidónico, interleucinas, el factor de necrosis tumoral, interferón, proteínas de la fase aguda, factores de la actividad plaquetaria, entre otros. Todos estos van a iniciar una acción de manera local. En este sitio van a participar en la reparación de tejidos y al mismo tiempo van a ingresar a la circulación. Su cantidad en la circulación va a ser proporcional a la lesión. Aquí, posteriormente, se va a producir una respuesta sistémica que va a repercutir en el metabolismo. Ok, vamos a seguir con los componentes. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la respuesta neuroendocrina. Aquí vamos a tener que el cerebro va a integrar y va a procesar señales nerviosas y humorales, por los cuales la respuesta se va a expresar a través de dos ejes dominantes, que este va a ser el eje simpático suprarrenal y el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Para empezar, el eje simpático suprarrenal, este se va a caracterizar por aportar mecanismos de respuesta rápida, y esto se va a notar principalmente en el sistema cardiovascular, respiratorio y metabólico. La siguiente, por favor. Bueno, el eje simpático suprarrenal se va a caracterizar por transmitir por vía de la columna intermediolateral impulsos, por lo cual de ahí van a pasar a los nervios efferentes del sistema simpático. De ahí vamos a tener dos principales vías que van a ser en los nervios preganglionares. Aquí en estos va a inervar las suprarrenales. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Va a inducir a la producción de adrenalina y de otras catecolaminas, y por consiguiente estos van a ir hacia el torrente sanguíneo. En cambio, a los nervios postganglionares, estos se van a comunicar con otros órganos y también como los vasos sanguíneos y otras células, y van a producir a la liberación
de la noradrenalina. El siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando con el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, esta va a tener origen en los núcleos supratálamicos y del hipotálamo. En esta va a ocurrir en la región dorsal de la protuberancia, va a estar integrando impulsos y estos van a surgir a partir de dos vías, de dos vías estimulatorias y una vía inhibitoria. La siguiente, por favor. Ya después de llegando a esta vía, van a llegar para que se puedan producir ciertas hormonas, dependiendo a qué región lleguen. Por ejemplo, cuando llegan a la hipófisis anterior, las hormonas que se van a producir en esta hipófisis anterior va a ser la hormona corticotrópica, también la hormona de crecimiento, la tirotropina, la hormona luteinizante y la prolactina. En el caso de la hipófisis posterior, la hormona que nosotros vamos a encontrar va a ser la hormona antidiurética. También, como podemos observar, los traumatismos se van a caracterizar también por el incremento de ciertas secreciones, por ejemplo, la secreción del factor liberador de corticotropina, y también se va a caracterizar por la liberación de la corticotropina y del cortisol. Estos van a, cuando llegan a todo el organismo, pues estos van a causar el incremento de la producción hepática de la glucosa, así como el aumento de la lipólisis y de la glucogénesis. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la relación de la hipófisis con las suprarrenales, aquí vamos a tener que radica en el cortisol, que aquí se va a formar un eje, el cual vamos a llamar un eje hipotálamo-hipófisis, ACTH y de la corteza suprarrenal, en los cuales pues la ACTH va a ser, se va a secretar por respuesta la ACTH, y esta a su vez va a ser secretada por la hipófisis, en inversa a la concentración de cortisol. Esto va a ocasionar que los niveles se autorregulen y las concentraciones de estas puedan permanecer dentro de ciertos límites estrechos. La siguiente, por favor. Y bueno, como en este cuadro pongo las hormonas que son de gran importancia en cuanto a la respuesta inmunológica, que vamos a tener la ACTH, y esta va a causar un aumento de la producción y la liberación de corticosteroides. En cuanto al cortisol, esta va a aumentar el azúcar a través de la sangre y va a producir una resistencia a la insulina. En cuanto a la hormona antidiurética, esta va a controlar la absorción de moléculas en los túbulos de los riñones. Y bueno, la hormona de crecimiento va a estimular el crecimiento, la reproducción y la regeneración. El siguiente, por favor. Por último, bueno, las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Estos van a tener una función de incrementar la frecuencia cardíaca y la contracción de los vasos sanguíneos, así como hacer un broncodilatador. Y en cuanto al factor liberador de corticotropina, estos van a promover la secreción de la corticotropina. Bueno, ahora para entender la respuesta metabólica que ocurre al trauma, tenemos que hablar un poco de las fases que más adelante una de mis compañeras les va a detallar. Pero bueno, entonces empezando, la respuesta que tiene el cuerpo a un trauma la dividimos en dos, una fase aguda y una fase crónica. La siguiente, por favor. Gracias. La fase aguda, bueno, como ya lo mencionó mi compañera y más adelante se lo van a hacer detallar, es una respuesta adaptativa y neuroendocrina y está caracterizado por una serie de fases, la fase de ebb, de flow y la fase anabólica, las cuales están representadas en esta gráfica que pueden ver a su derecha. Como les mencioné más adelante, lo van a detallar rápidamente, pero ahorita nada más vamos a dar unas generalidades, ¿no? La siguiente. Bueno, en la fase de ebb también se conoce como hipodinámica, ya lo mencionó mi compañera, es una fase caracterizada por una actividad simpática intensa y que genera, bueno, caída del gasto cardíaco, hipoperfusión tisular, disminuye el transporte y consumo de oxígeno y disminuye la tasa metabólica.
y por ende, como lo voy a mencionar más adelante, aumenta la glucosa sanguínea, el lactato disminuye y también se liberan ácidos grasos a la sangre. La temperatura corporal disminuye y el cuerpo se caracteriza por tener un periodo de resistencia periférica a la insulina. Y como lo mencioné, que es una actividad simpática intensa, pues se liberan catecolaminas y por ende se produce vasoconstricción periférica. La siguiente, por favor. La siguiente fase es la fase de flow o hiperdinamica, y en esta, en vez de, a diferencia de la anterior que dura horas, esta dura algunos días, ¿no? Y puede durar hasta 9 meses. Y tiene dos subfases, ¿no? Una aguda y de adaptación. Y en esta principalmente utiliza carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos para comenzar a reparar el daño que sufrió el cuerpo. En esta se caracteriza por mostrar un estado catabólico acentuado y por lo tanto aquí aumenta el gasto cardíaco. Y empieza, como les mencioné, a los tejidos a repararse después del trauma. La siguiente, por favor. Y bueno, la última fase, la fase anabólica de reparación, y pues simplemente ocurre la reparación del traumatismo que haya sufrido el cuerpo. Es la última fase. La siguiente, por favor. Y bueno, la fase crónica ocurre cuando hay traumatismos pues crónicos, y es principalmente mediado por una respuesta endocrina. Pero el detalle aquí es que es una respuesta mal adaptativa, tanto que puede sufrir un síndrome de desgaste sistémico, el cual pues, es más perjudicial que beneficioso. Y es cuando en ciertas situaciones el cuerpo o el paciente entra en estados de caquexia. La siguiente, por favor. Y ahora sí, abordados los anteriores puntos de una manera rápida, vamos a ver la respuesta metabólica. En cuanto a las proteínas, ¿qué ocurre? Primero, aumenta su degradación, o sea, aumenta la lisis proteica. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Se libera más nitrógeno por vía urinaria, aumenta los aminoácidos en sangre y por ende, además de que se degradan, también aumenta su síntesis. La siguiente, por favor. En los carbohidratos, como les mencioné anteriormente, los carbohidratos aumentan. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Hay hiperglucemia que crece en forma proporcional según la severidad del traumatismo. ¿Por qué vías? Bueno, por gluconeogénesis hepática y glucogenólisis. Ajá. El único problema de esto es que la hiperglucemia que se presenta en proporción al trauma altera la función inmunitaria. O sea, se vuelve dañina para los componentes de la inmunidad. Hay disfunción de macrófagos alveolares, se altera el complemento y incluso también se alteran las interleucinas proinflamatorias. Y también puede haber un daño extra al tejido miocárdico e incluso al sistema nervioso. La siguiente, por favor. Y por último, en cuanto a los lípidos, los ácidos grasos y triglicéridos aumentan. Vaya, se degradan los triglicéridos y aumentan los ácidos grasos. Y el cuerpo tiene en el traumatismo, el cuerpo tiene una capacidad reducida de la síntesis de lípidos, principalmente por el factor de necrosis tumoral y las interleucinas, así como prostaglandinas. Como les mencioné, más adelante mi compañera les va a explicar cada una de estas fases y lo que sucede en ellas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las alteraciones inmunitarias que se van a dar posterior a que el paciente pues sufre algún trauma. Vamos a ver que cuando se sufre un trauma, nuestro cuerpo va a sufrir cierto estrés. Entonces, lo que va a pasar va a ser que va a promover la supresión como tal de nuestra función inmunitaria. Y esto, pues, que va a ocasionar que el paciente tenga mayor predisposición a sufrir alguna complicación, principalmente de tipo infecciosa. Ahora vamos a ver que este estrés y esta supresión como tal de nuestro sistema inmunitario se va a ver manifestado por una pérdida de la respuesta a la hipersensibilidad retardada, una disminución en la proliferación de linfocitos T, esto principalmente por los antígenos policlonales y específicos, y también por una producción de citocinas, principalmente por células cooperadores T1, y además por una secreción de anticuerpos, principalmente del isotipo TH1. La siguiente, por favor. Ok, vamos a ver que aquí va a existir una liberación de mediadores químicos de la inflamación. Esto lo que va a hacer es estimular como tal
una respuesta de nuestro sistema inmune tanto celular como humoral, y esto va a conllevar o va a incluir la función tanto del sistema inmunitario innato como el adaptativo. Ahora vamos a ver que existe una hipótesis, o se ha postulado como tal una hipótesis de que la disfunción de ambos sistemas se puede deber como tal al resultado de un desbalance que va a haber entre la hiperactividad del sistema inmunitario innato como causante del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica postraumático y la respuesta antiinflamatoria que va a ser compensadora, y esta va a estar producida como tal por el sistema inmunitario adaptativo. La siguiente, por favor. Ahora, como ya vimos, pues va a haber una respuesta inflamatoria. Esta va a ser promovida por el sistema inmunitario innato. Y esta como tal vamos a ver que nos va a servir como una línea primaria de defensa. Esta va a tener la característica de que va a ser rápida, va a ser inespecífica, además no va a ocurrir en forma consecutiva la lesión, va a carecer de memoria inmunológica y esta no va a hacer efecto de la infección como tal. Vamos a ver que las células que van a participar en esta reacción son principalmente neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, mastocitos, basófilos y células citolíticas. También, como ya les mencionaron, pues va a haber una participación de citocinas. Las que van a participar pues principalmente son la interleucina 1, interleucina 6, el factor transformador del crecimiento beta, las prostaglandinas 2 y especies reactivas de nitrógeno. Ahora vamos a ver que principalmente las acciones que van a llevar a cabo las citocinas pues van a incluir la proliferación como tal celular, la quimiotaxis y el intercambio del tipo y del anticuerpo. Es importante mencionar que algunas de las citocinas van a poseer propiedades inflamatorias y otras antiinflamatorias. Sin embargo, una vez que se alcanza como tal el objetivo de la reparación y cicatrización como tal del tejido, las que van a predominar van a ser principalmente las del sistema antiinflamatorio. La siguiente, por favor. Ahora, por último, vamos a ver que nuestro sistema inmunitario adaptativo pues va a estar conformado por lo que son anticuerpos y linfocitos tanto T, como B. Esto vamos a ver que van a poseer como tal un comportamiento muy selectivo, ya que van a contar con receptores específicos que van a ser para diversos antígenos, lo cual va a permitir que esto nos permitan reconocer agentes extraños y se puedan destruir. Además es importante recalcar que nos van a servir como un mecanismo que va a ser efectivo para evitar la reinfección. La siguiente, por favor. Aquí ya nada más les coloqué como un cuadro en el que se abarcan las principales funciones que van a tener las citocinas inflamatorias para que se cheque con más detenimiento. La siguiente, por favor, Jim. Y la siguiente. Bueno, continuamos con las fases de la respuesta. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a encontrar tres fases: la hipodinámica, la hiperdinámica y la anabólica. La primera es la hipodinámica, o también conocida como fase F. Cuthbertson la denomina así porque describía que se asemeja con la ola que choca contra la playa, esto denominando la semejanza al trauma. Y después de este choque retrocede al mar, por lo que vamos a ver ahorita las características que constituyen a esta fase. Esta fase corresponde a una consecuencia inmediata de la lesión, que va a ser resultado de la pérdida de fluidos corporales. Dentro de sus características es que suele durar horas, es un verdadero estado de declinación de la vitalidad, que conlleva también a una gran inestabilidad cardiovascular. Si no se controla, si no se trata y si no se corrige, esto puede evolucionar hacia una necrobiosis y la muerte del paciente. Vamos a ver algunos procesos que suceden en esta fase, como lo es la disminución del volumen sanguíneo circulante efectivo, que este se va a producir por resultado de la hemorragia, de pérdida o secuestro de otros líquidos en los compartimientos corporales.
o también se puede deber a un aumento en la capacidad del continente vascular por vasodilatación. Posteriormente vamos a ver que se desencadena una respuesta neurohumoral muy rápida, como ya antes se las han mencionado. Los vasoreceptores de la aorta y bifurcaciones de las carótidas van a disminuir la inhibición tónica del centro vasoconstrictor y también la disminución del estímulo del centro vagal. La que sigue, por favor. Bueno, principalmente vamos a ver que esta fase se caracteriza por una intensa actividad simpática. Con esto y las alteraciones que se llevan a cabo aquí, vamos a ver esta conducción hacia procesos y manifestaciones en el organismo. Como se los mencionaron antes de manera rápida, va a estar presente la vasoconstricción periférica, una caída del gasto cardíaco que provoca, esto es provocado por la hipoperfusión tisular, y esto a la vez provoca la disminución del transporte y consumo del oxígeno. También encontramos el aumento de la frecuencia cardíaca y de la contracción miocárdica. Esto debido a un estímulo simpático y a la liberación de catecolaminas. Los receptores de las aurículas y de la arteria pulmonar actúan similares en el centro vasomotor y también estimulan la secreción de vasopresina y el tono arteriolar, esto en los riñones. La disminución de la presión va a ser captada por el aparato yuxtaglomerular del riñón. Este va a estimular el sistema renina-angiotensina y, recordando, la angiotensina 2 interviene en la regulación del sodio y agua, además de la secreción de la aldosterona. La que sigue, por favor. También vamos a ver la presencia de acidemia, que es un resultado de la perfusión tisular inadecuada, la hipercardia y la hipoxemia. También esta va a estimular quimiorreceptores de la respuesta neuroendocrina. Disminuye la tasa metabólica, la temperatura corporal, aumenta la glucosa sanguínea, el lactato sérico y liberación de ácidos grasos, y también vamos a ver una resistencia periférica a la insulina, que esta, con la liberación de las catecolaminas, trae la vasoconstricción por este fenómeno. Ahora, la segunda fase, dentro de estas tres fases, vamos a ver qué es la hiperdinámica. Previamente se conocía que esta era la última fase, sin embargo, desde la década de los 50 se añadió una tercera fase que veremos por último. Ahora, esta fase pues corresponde básicamente a la compensación. Como vimos en la fase 1, pues es la etapa más aguda, que es justamente cuando se desencadena la lesión. Ahora, esta es justamente para, como les dije, ya no es tan aguda, sino subaguda. Y bueno, se va a caracterizar porque si la anterior era anabólica, esta va a ser meramente catabólica. Y como les dije, puede persistir de semanas a meses. Y algo importante es que en esta segunda vamos a presentar la mayor cantidad de estrés metabólico. Eso significa que vamos a tener las necesidades metabólicas aumentadas. Además, el sistema cardiovascular se va a encontrar en un constante estado hipodinámico. Va a haber una acelerada producción de glucosa. Esto significa que vamos a tener una hipoglicemia que se va a mantener de días a semanas e incluso meses. Y esto se va a generar por la acelerada gluconeogénesis que va a producir el hígado. Sin embargo, esta gluconeogénesis va a ser a expensas solamente de proteínas, después degradadas a aminoácidos. También se va a caracterizar por una ruptura de los hidratos de carbono. Ahora, la manifestación más significativa que vamos a tener de esta fase es que vamos a tener un balance negativo de nitrógeno. Esto significa que del nitrógeno que nosotros tengamos va a haber una pérdida mayor, es decir,
Siempre a comparación de del nitrógeno que se encuentra en el organismo, la pérdida que se puede ver por la vía urinaria va a ser siempre mayor. Y esto no va a ser nada más que consecuencia de una proteólisis o una degradación proteica generalizada y masiva. Ahora, esta característica de que haya hipermetabolismo con catabolismo va a dar, como les dije, como consecuencia un aumento de la glucemia sérica. Y al mismo tiempo se va a expresar de manera ya clínica como el resurgimiento de la vitalidad. Y esta, como les digo, a tener una característica de que no es tan aguda, sino que puede ser dividida en dos fases, como ya lo mencionó mi compañero, que puede ser la primera, que es la que se va a llamar incluso aguda, dentro de esta fase que no es aguda, sino subaguda, y la adaptación ya va a ser más crónica. Ahora, como les dije, van a emplearse los sustratos de hidratos de carbono para mantener la glucemia y esto va a generar un estado de constante aumento requerido del metabolismo. Ahora, esto cuando se inicia, al final de esta fase va a haber un comienzo de la retractación tisular que nos va a llevar ya a la fase de convalescencia o la anabólica. Y algo muy importante es que, como les dije, va a haber un aumento en el estrés fisiológico, entonces vamos a tener un aumento de glucocorticoides. Y aquí les muestro un esquema breve de que vamos a tener el catabolismo y al mismo tiempo esta proteólisis va a generar una gluconeogénesis y una síntesis de proteínas de fase aguda. Esto significa, bueno, como ya sabemos, algunas proteínas de fase aguda son de síntesis exclusiva en el hígado. Entonces, el hígado se va a encargar de dar una elevación en los lactantes de fase aguda. Y como les muestro en el diagrama de la parte inferior, la fase que ya es crónica, que puede durar incluso hasta 9 meses a un año, va a detonar en la recuperación del paciente o finalmente en la muerte del mismo. Y bueno, por último, la fase anabólica. Vamos a comenzar con la fase anabólica. Esta va a ser también llamada de recuperación o de convalescencia, que esta va a durar un periodo prolongado, meses, y en este se va a poder producir la cicatrización de las heridas, el crecimiento capilar, una remodelación mística y la recuperación funcional. Aquí lo que tenemos principalmente son las características que van a ocurrir en esta fase anabólica. Va a comenzar con el decrecimiento de la respuesta hormonal, que esta va a ser gradualmente. Posteriormente va a disminuir la respuesta metabólica y esto se va a asociar a una recuperación, por lo cual vamos a ver la restauración del potencial de las proteínas corporales, así como la curación de las heridas en aporte a los nutrimentos. Además de esto, también Moore nos va a describir acerca de las fases de la convalescencia, donde nos va a mencionar las manifestaciones clínicas y la correlación hacia los fenómenos metabólicos. La siguiente, por favor. Ok, en esta tabla nos menciona la que decía que nos mencionaba Moore, donde vamos a encontrar 4 fases. La primera fase va a ser la suprarrenocortical, que esta va a durar de 1 a 14 días. Aquí nos menciona que va a haber una respuesta suprarrenal en las primeras 12 horas, y que el paciente va a mostrar síntomas de apatía, inactividad y falta de apetito. Por lo que nosotros vamos a poder observar la pérdida de peso, el consumo de reservas y el consumo también de la masa muscular, así como la retención de sodio y de agua y la excreción de corticoides. La siguiente fase, que es la fase 2, que se llama de remisión adrenérgica, esta va a durar de 5 a 8 días. En esta va a haber una remisión neuroendocrina, por lo cual vamos a ver a un paciente con mejor ánimo y actividad. Y aquí vamos a encontrar una recuperación del apetito, por lo cual nosotros vamos a poder ver que va a disminuir esta pérdida de peso y también de nitrógeno. Se van a restaurar el equilibrio del potasio y se va a detener el consumo de tejido muscular, además de que se va a tratar sodio y agua. En la fase 3, la fase anabólica espontánea, que va a durar de 90 a 30 días, en esta el paciente ya va a tener una dieta normal y aquí va a empezar a recuperar la fuerza física y mejorar el
el interés así en su entorno. Aquí vamos a tener que este paciente ya se va a encontrar en un equilibrio, en una recuperación de peso y restablecimiento del equilibrio también del sodio y del agua, y va a tener una expresión normal de corticoides. Por último, la fase de recuperación, en esta el paciente se va a empezar a reintegrar sus actividades normales, y aquí ya se restituye totalmente el equilibrio metabólico y va a empezar con la recuperación de grasas y de reservas. Y bueno, por nuestra parte sería todo.